Bien, este video quiere suplir la ausencia de quienes no puedan asistir a los talleres de catequesis de nuestra parroquia. Nuestra parroquia implementa una catequesis bíblica, familiar y por supuesto querigmática. Tenemos un itinerario que seguir, ¿no es cierto?, donde los papás y los catequistas van a encontrar una doble columna, ¿no es cierto? No sé si vale, ¿no es cierto? Una columna, acá tienen todos los temas y acá todas las explicaciones y las citas bíblicas que vamos a utilizar, ¿sí? Este es una de las hojas del itinerario catequítico para los papás y para los catequistas, ¿sí? Entonces, eso. Ustedes van a encontrar las citas bíblicas y después una serie de reflexiones, o más que reflexiones, son explicaciones y referencias sobre todo al catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, la idea es que el texto bíblico sea disparador. La cuestión está en que los chicos aprendan a utilizar la Biblia, se familiaricen con la Biblia y la lean, ¿no es cierto? La lean directamente. Nuestro texto de catequesis es precisamente la Sagrada Escritura. A eso queremos llegar, ¿sí? Entonces, este es nuestro texto de base, es la Sagrada Escritura, y de allí abordamos el tema que queremos desarrollar en la catequesis, ¿no? Entonces, la cuestión está, repito, en que los chicos se familiaricen, la lean. En el encuentro puede leer el catequista tranquilamente el texto, ¿no es cierto? Pero es interesante que también nos planteemos la posibilidad de que, según la madurez y la capacidad de lectura que puedan tener las criaturas, sean ellas mismas también las que de alguna forma proclamen el texto en el encuentro, ¿sí? Después de la lectura del texto hay que empezar a dejar por dónde va el tema, cómo lo ven ellos, qué es lo que interpretan, cómo va la cosa, y uno los va guiando en esa interpretación, ¿no es cierto? Y va haciendo derivar las ideas hacia el tema que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, vamos a ver el tema de la oración en la confirmación, ¿sí? En el nivel de confirmación, ¿sí? Estamos. En el nivel de confirmación ustedes van a ver que dice qué es la oración, y lo primero que encuentran es Éxodo 33, 7 al 11. Se lee, ¿sí? Se lee el texto con los chicos, ya se vería, dependerá del catequista, dependerá del grupo, ¿cierto? Pero lo primero que se hace es leer el texto bíblico y después, repito, empezar como a guiar la reflexión de los chicos, ¿no es cierto? Porque de este tema a nosotros nos interesa, ¿no es cierto?, el versículo 11. Vamos a verlo un poquitito, ¿sí? Entonces, Éxodo 33, 7 al 11. Moisés tomó la carpa, la instaló fuera del campamento a una cierta distancia y la llamó carpa del encuentro. Así todo el que tenía que consultar al Señor debía dirigirse a la carpa del encuentro que estaba fuera del campamento. Siempre que Moisés se dirigía hacia la carpa, todo el pueblo se levantaba y se apostaba a la entrada de su propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que él entraba en ella. Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la carpa del encuentro, mientras el Señor conversaba con Moisés. Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia carpa. El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. Después Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la carpa. Entonces, ese es el texto que tenemos como disparador. Uno puede, a ver qué es lo que les dice, qué es lo que ven, cómo interpretan, cómo imaginan las cosas, la carpa, el campamento. Hay que explicarle muchas cosas que a lo mejor los chicos no la entienden porque, ¿no es cierto? No. Entonces, incluso recurrir a dibujo, lo que fuera. Pero en lo que vamos reflexionando y ahondando en este texto, ¿a dónde queremos llegar? Si ustedes se fijan en el tema de la oración para el tema de confirmación, dice Éxodo 33, 7, 11 y entre paréntesis dice hablar con Dios como con un amigo, ¿sí? Entonces, la idea para nosotros es esta, ¿no? O sea,
ir llevando la reflexión de los chicos de tal manera que ellos interpreten la oración precisamente como un diálogo amical de amigo con el Señor, ¿sí? Eso es lo fundamental. A partir de allí también se pueden plantear dinámicas, se pueden plantear actividades, se pueden plantear un montón de cosas que son propias, ¿no es cierto?, ya de un encuentro de catequesis. Pero la idea fundamental, ¿no es cierto?, para nosotros estará en ese versículo 11, el Señor conversaba con Moisés cara a cara como lo hace un hombre con su amigo, ¿sí? Inmediatamente después van a ver el texto de Mateo 6, 5 al 8, ¿no? Ahí, ¿no es cierto?, vamos a ir llevando el diálogo a que nos demos cuenta que el diálogo ese de amigos que tenemos con el Señor se tiene que hacer con sencillez, ¿no? Después van a encontrar otro texto, la de primera de Juan, capítulo 15, versículo 14, y después volvemos de nuevo al Éxodo del capítulo 3, versículo 1 al 10. ¿Sí? Entonces, más o menos por allí vamos a ir manejando las cosas, y entonces y después está Éxodo 3, 1, 10, y después Marcos 1, 35, 39. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice, ¿no es cierto?, entre paréntesis, para no ir de nuevo al texto y hacerlo demasiado largo este video. Entonces, ahí, una vez que está la cita de Éxodo 7, 1 al 10 y Marcos 1, 35, 39, dice, conviene que el niño vea que en la oración Dios habla y pide compromisos. Moisés debe ir a hablar con el faraón y Jesús debe salir a evangelizar. Compromisos que lo involucran con la sociedad, sobre todo cuando esa oración se va haciendo a partir de la palabra de Dios, leída en soledad o compartida en la comunidad. Esto es clave para comprender su confirmación y por la etapa de adolescencia en la que se encuentra, ¿sí? Entonces, leemos esos textos y vamos llevando la reflexión a esto, a darnos cuenta que en la oración no solamente nos encontramos con un amigo con el que hablamos con sencillez y soltura, también con cierto respeto, sino que también en ese diálogo Dios nos habla a nosotros y nos pide compromisos, ¿sí? Compromisos que atañen a nuestro quehacer social. Entonces la idea es eso, está explicado ahí. ¿Por qué? Porque estamos con la confirmación, el chico tiene que ir profundizando su fe, esa fe tiene que llevarlo a un estilo de vida testimonial de Jesús en la sociedad en la que vive, en los grupos en los que se mueve, ¿no es cierto?, y por la edad en la que tiene, está ingresando en la adolescencia, ¿no es cierto?, y esa dimensión social se tiene que cultivar, ¿no es cierto?, con una capacidad de responsabilidad. Entonces, esa es la idea, más o menos la dinámica vendría más o menos por allí. Una última cosa que tal vez les llame la atención y es que en los itinerarios hay temas que se repiten continuamente, ¿no es cierto? ¿Por qué se repiten continuamente? Porque lo que se busca es primero que se familiaricen con ciertos textos de la Sagrada Escritura, se ubiquen en ella. Lo segundo que se busca es que al chico le deje cierta huella en la memoria, algunos temas, algunas imágenes, y lo fundamental, lo que se busca es que haya un impacto existencial, ¿no es cierto?, haya un impacto en su experiencia personal, ¿no es cierto?, en su experiencia religiosa. Eso es lo que se busca, y por eso se recurre a que hay temas como, por ejemplo, la oración, el bautismo, la Eucaristía, la misericordia de Dios, ¿no es cierto?, se van dando recurrentemente en todos los niveles, prácticamente en todos los niveles, por lo menos eso que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Y en algunos casos hasta se profundiza un poquito más, pero siempre, a veces se da la vuelta en el mismo texto, y en el mismo texto y uno se puede preguntar, bueno, ¿para qué todas las veces? Porque se tiene que familiarizar. La idea es esa, que se familiarice, que reciba un impacto, ¿no es cierto?, vivencial, ¿no es cierto? Y por supuesto lo otro, ¿no es cierto?, que vaya haciendo mella en su memoria ciertos textos, ¿no es cierto?, que se le queden. No es que los memorice, ¿no es cierto?, ni que se acuerde el libro, el capítulo, los versículos, sino que tenga noción de que en la Sagrada Escritura se habla sobre esto, que si él se pone o pregunta por allí, puede encontrar el texto que necesita, ¿sí? Esa es la idea, ¿eh? Por último, puede ser que haya explicaciones que no son claras o que no son suficientes y necesitan un poco más. No tengan ningún problema de pedirlas, así de sencillo.
se habla, se pregunta, hay modos de comunicarse, ¿no es cierto?, que nos hacen posible hoy en día esto, mensajitos, lo que fuere, ¿no es cierto?, correo electrónico, lo que fuere. Entonces se pregunta y se trata de responder, ¿no es cierto?, de acuerdo a las situaciones que cada uno de ustedes puede plantear. Lo que se plantea en el itinerario son cosas simplemente genéricas, ¿no es cierto?, y nada más que eso. Otra cosa que puede llamar la atención es cuando hablamos sobre las devociones, porque en nuestro trabajo de sínodo hemos detectado que sería bueno que no se nos pierdan ciertas cosas que son no solamente religiosas, sino culturales, ¿no es cierto?, que a lo mejor se oscurecen en el día de hoy para las nuevas generaciones. Entonces, el tema de las devociones populares, la religiosidad popular, ¿no es cierto?, no la van a encontrar como tal desarrollada en la Sagrada Escritura punto por punto para nuestras comunidades en particular, ¿cierto? Entonces, ahí además de recurrir a la Sagrada Escritura, vamos a recurrir al testimonio de la gente mayor, de nuestros mayores, porque nosotros recibimos la fe en una comunidad, no la recibimos de un libro. La recibimos de una comunidad concreta que vive de esta forma la fe, iluminada por la palabra de Dios, escrita y transmitida en la iglesia, ¿no es cierto? Pero no la recibimos de un libro, ¿no? Yo me pongo a leer la Biblia y a partir de ahí creo, ¿no? A mí me transmite la fe, me la transmite como una experiencia humana. ¿Y quién me la transmite? Me la transmite mi comunidad. Obviamente, por lo general, la primera transmisora es la misma familia. Papá, mamá, los padrinos, los abuelos, no sé. Pero en general es así. A un bebé no le das a leer la Biblia. A un bebé le enseñas a rezar, le haces dar, le das nociones sobre lo que es Dios, sobre quién es Jesús, esas cosas. Y con eso, esa es la fe que uno recibe y que a lo largo de la vida tiene que ir cultivando. Y una de esas maneras de cultivarla es precisamente la catequesis. En su momento será la catequesis de iniciación, que es la que nos interesa a nosotros en este momento. Catequesis de iniciación, ¿qué quiere decir? Esta que nosotros conocemos tradicionalmente, que es la preparación para la comunión y para la confirmación. Pero eso es iniciación, es decir, es comienzo. Es catequesis de iniciación. Nosotros vamos apuntando desde la catequesis de iniciación a una catequización permanente, que implique y que abarque todo el proceso de vida del cristiano. Que no se quede cuando yo recibo la confirmación, bueno, ya está, ya me desocupé, me recibí de cristiano, no es así. Entonces, nuestra catequesis, eso también se dio en la cuestión del sínodo de nuestras parroquias, por lo menos de nuestras asambleas parroquiales, es ir apuntando nuestra catequesis de iniciación a que adquiera, ¿no es cierto?, las características y la dinámica de una catequesis permanente, de tal manera que estos chiquitos que nosotros estamos iniciando hoy en día con la comunión y con la confirmación, ¿no es cierto?, dentro de 20, 30, 40 años, ¿no es cierto?, sean gente que transmite la fe a las nuevas generaciones, una fe auténtica, una fe bien profunda, ¿no es cierto?, una fe bien aquilatada, una fe profundizada en la existencia, ¿no? Entonces, esa es la idea, llegar a una catequesis permanente. Una catequesis que también nos abra a la misión, ¿no es cierto?, que nos haga comunidades misioneras. Por eso, esto de leer la Sagrada Escritura delante de los compañeritos, junto con ellos, y que nos ayudemos a buscar la cita los unos con los otros, es de capital importancia, porque al chiquito lo vas como ensayando, ¿no es cierto?, a que sepa proclamar una lectura en un contexto litúrgico, que sepa leer una lectura, ¿no es cierto?, en una misión y compartir la palabra de Dios con los hermanos, ¿no es cierto? No es solamente la lectura de la palabra de Dios para provecho de mi propia espiritualidad, sino también la que puedo compartir con mi comunidad. Entonces, por ahí va la cosa. Bien, entonces esto es más o menos lo que tendríamos en el primero de los talleres. Entonces, ánimo y adelante los catequistas, luchen por llevar adelante esta tarea. Dios siempre los va a tener en cuenta y cuenten siempre con la bendición y con la fortaleza que viene de lo alto.